amigos que, entre risas y aplausos, le decían que estaba destinado a ser una estrella. Pero en esos momentos, Manuel Mijares no pensaba en los escenarios ni en la fama. Lo suyo era cantar por gusto, por amor al arte, por ese fuego interior que se avivaba cada vez que una melodía tocaba su alma. El punto de inflexión llegó al terminar la preparatoria. Mientras muchos de sus compañeros se enfocaban en carreras tradicionales, él sintió una inquietud que no podía ignorar. Ingresó a la universidad, cursando administración de empresas, más por complacer a su familia que por convicción. Sin embargo, el aula no era su lugar. Lo suyo seguía siendo el escenario, y no tardó en integrarse a grupos musicales amateurs, tocando en bares, eventos privados y ferias locales. Fue en una de esas presentaciones donde alguien del medio lo escuchó por primera vez y quedó impresionado. Poco después, Mijares fue invitado a participar como corista en algunos proyectos discográficos de otros artistas. Ese fue su primer contacto real con la industria musical profesional. Su disciplina, puntualidad y talento natural lo hicieron destacar rápidamente. La oportunidad de su vida llegó cuando fue seleccionado para representar a México en el Festival OT en 1985. Aunque no ganó, su actuación fue tan poderosa que llamó la atención de importantes productores. Fue entonces cuando se le ofreció grabar su primer disco como solista. El álbum debut, lanzado en 1986, fue un éxito rotundo. Canciones como Bella, Poco a Poco y Soñador lo catapultaron a la fama nacional. Su voz grave, romántica, con matices de dolor y esperanza, conectó con el público de inmediato. No era solo un cantante atractivo, era un intérprete que sabía contar historias con cada nota. Desde entonces comenzó una carrera imparable que lo llevaría a conquistar no solo México, sino toda América Latina. Pero no todo fue gloria. Durante su ascenso, Mijares enfrentó también las sombras de la industria, la presión mediática, las expectativas y el costo personal de la fama. Uno de los momentos más comentados de su vida personal fue su relación con la actriz y cantante Lucero. Su boda fue un evento nacional, transmitido por televisión como si se tratara de una telenovela. Parecían la pareja perfecta, dos ídolos enamorados, unidos por el arte y el amor. Sin embargo, con el tiempo, la relación comenzó a mostrar grietas, diferencias personales, agendas profesionales incompatibles y la constante intromisión de los medios provocaron una separación que, aunque manejada con discreción, afectó profundamente a ambos. Tras el divorcio, Mijares mantuvo su vida privada alejada del escándalo. Se dedicó por completo a sus hijos y a su carrera. Lanzó discos con un enfoque más íntimo, maduro, donde se notaba la evolución no solo del artista, sino del hombre. A pesar de las dificultades emocionales, nunca dejó de presentarse en conciertos, grabar nuevos temas y reinventarse artísticamente. Fue uno de los primeros artistas románticos que supo adaptarse a la era digital sin perder su esencia. Los últimos años han sido una etapa de consolidación. Mijares ha recorrido el continente con giras nostálgicas, muchas veces acompañado por Emanuel, su gran amigo y cómplice en el escenario. Juntos han creado uno de los dúos más icónicos de la música en español. Su química, humor y profesionalismo han enamorado a nuevas generaciones que los descubren en plataformas como YouTube y Spotify. En un tiempo donde lo efímero domina, Mijares sigue siendo sinónimo de constancia, calidad y emoción pura. Pero la noticia reciente, la que ha sacudido al mundo del espectáculo, tiene que ver con su salud. Según fuentes cercanas, Mijares estaría enfrentando un padecimiento crónico que lo ha obligado a replantearse su ritmo de trabajo. Aunque no ha dado declaraciones oficiales, se ha dejado ver menos en público y algunas presentaciones han sido canceladas sin mucha explicación. Esta situación ha dado lugar a todo tipo de rumores. Algunos afirman que se trata de un problema de voz, otros que es una condición médica más seria. Lo que sí es claro es que el artista está pasando por un momento de introspección. Quienes lo conocen afirman que ha estado más reservado, centrado en su familia y enfocado en escribir memorias que podrían ver la luz próximamente.
De ser cierto, sería una oportunidad invaluable para conocer al hombre detrás del artista, sus pensamientos, miedos, amores y batallas. La revelación final, aquella que pocos esperaban, es que Manuel Mijares estaría considerando retirarse de los escenarios de forma definitiva en los próximos años, no como una salida abrupta, sino como un adiós planificado, con una gira especial de despedida por América Latina. No quiero que mi público me recuerde desgastado. Quiero irme cuando aún pueda dar lo mejor de mí, habría comentado a un amigo cercano. Si esta decisión se confirma, estaríamos presenciando el ocaso de una era. Mijares no es solo una voz, es un símbolo de una generación que cantó al amor sin ironías, que creció con baladas sinceras y que encontró en su música un refugio para el alma. Y aunque cueste imaginar la música sin él, su legado está más vivo que nunca. Porque mientras exista una pareja que se abrace con "para amarnos más", o alguien que recuerde a un ser querido con "el breve espacio en que no estás", Manuel Mijares seguirá cantando, aunque sea en el silencio del recuerdo. El despertar de una vocación, de los auditorios universitarios a los escenarios internacionales, aunque en su entorno más cercano ya era bien conocido por su voz cálida y su capacidad natural para cautivar en cualquier reunión social. Manuel Mijares no se veía a sí mismo, todavía, como un artista profesional, criado bajo una educación tradicional y con una fuerte influencia paterna orientada al mundo empresarial. Su decisión de estudiar administración de empresas fue tan lógica como predecible. El camino parecía estar trazado, una carrera segura, posiblemente en alguna firma financiera, y un futuro sin sobresaltos. Pero como suele ocurrir con las almas destinadas al arte, el llamado interior comenzó a hacerse cada vez más fuerte, más insistente, más inevitable. Durante sus años universitarios, las aulas compartieron protagonismo con las guitarras, los micrófonos improvisados y los aplausos espontáneos. Mijares empezó a frecuentar grupos musicales de la universidad, participó en serenatas, animó fiestas estudiantiles y poco a poco se convirtió en una presencia habitual en eventos académicos. Siempre con una sonrisa humilde y una actitud relajada. Su carisma natural le abría todas las puertas. Pero era su voz, grave, melódica, inconfundible, la que dejaba huella. Fue en ese contexto, entre partituras informales y escenarios modestos, donde sus amigos comenzaron a insistirle con más vehemencia. Tienes que tomártelo en serio. No es solo que cantes bien, es que tienes algo especial. Al principio, Mijares respondía con modestia, casi con incredulidad. La música, para él, seguía siendo un escape, una pasión íntima, no un medio de vida. El miedo a decepcionar, a fallar en una carrera artística incierta, pesaba más que la ilusión. Sin embargo, el destino, caprichoso y puntual, ya tenía planes más ambiciosos para él. El primer gran punto de inflexión llegó gracias a una combinación de insistencia y valentía. Fue invitado a participar en un festival universitario de música. Un evento sin grandes pretensiones, pero que representaba para el joven Mijares su primer encuentro formal con un escenario. Nervioso, con las manos sudorosas y la voz temblorosa, subió a cantar sin saber que ese sería el momento fundacional de su carrera. Porque en cuanto sonó la primera nota, algo cambió. La conexión con el público fue inmediata, mágica, casi eléctrica. Y cuando los aplausos retumbaron al final de la interpretación, entendió algo esencial. La música no era un pasatiempo, era parte de su esencia. Desde ese instante, Mijares dejó de dudar. Comenzó a buscar oportunidades más serias, decidió afinar su técnica, entrenar su voz, entender el funcionamiento de la industria. Fue así como surgió una propuesta inesperada pero providencial: grabar jingles para comerciales. Aunque algunos artistas podrían haber visto ese trabajo como menor, Mijares lo abrazó con entusiasmo. Cada grabación era una lección. Cómo modular la voz, cómo transmitir emociones en segundos, cómo adaptarse a distintos estilos. Además, le permitió entrar en contacto con músicos, productores y estudios de grabación. Sin saberlo, estaba construyendo los cimientos de lo que sería una carrera meteórica. La visibilidad que le dieron estos primeros trabajos lo llevó a presentarse en eventos de mayor envergadura.
su reputación comenzó a crecer y su nombre a sonar con más fuerza. Un hito crucial llegó cuando se animó a participar en una audición para un programa de talentos. Aunque no resultó ganador, el verdadero premio fue otro: ser visto y escuchado por personas clave del entorno musical. Fue en ese entorno donde empezaron a surgir conexiones que cambiarían su vida para siempre. Una de ellas lo llevó a tomar una de las decisiones más arriesgadas y transformadoras de su juventud: aceptar una oferta para cantar en un hotel de lujo en Japón. Dejar atrás México, su familia, su zona de confort. ¿Abandonar todo por una promesa incierta al otro lado del mundo? Las dudas eran muchas, pero la intuición fue más fuerte. Y tenía razón. Japón no fue simplemente un destino laboral. Fue una escuela de vida. Durante meses, Mijares cantó todas las noches para audiencias internacionales exigentes y multiculturales. Aprendió sobre disciplina, presencia escénica, técnica vocal y profesionalismo. Refinó su imagen, perfeccionó su interpretación y, sobre todo, adquirió la confianza de saber que podía sostener una carrera artística en cualquier escenario del planeta. Además, esa experiencia le permitió descubrir nuevas influencias musicales y desarrollar una sensibilidad artística más amplia. Cuando regresó a México, ya no era el mismo joven que había salido con una maleta llena de incertidumbres. Volvió más maduro, más seguro y con una visión clara. La música era su destino, y estaba dispuesto a invertir todo para hacerlo realidad. Empezó entonces una fase más agresiva de búsqueda: discográficas, representantes, productores. Tocó puertas con determinación, convencido de que su momento estaba cerca. Y efectivamente, la oportunidad llegó. Firmó contrato con EMI y comenzó a preparar su primer álbum. El disco debut fue un éxito rotundo, con canciones cargadas de romanticismo, interpretadas con una fuerza vocal que pocos poseían. Mijares se posicionó rápidamente entre las nuevas promesas de la música latina. Pero el golpe de efecto definitivo vendría poco después, en un escenario que cambiaría su carrera para siempre. El Festival de la OTI corría el año 1981, y aunque la competencia no lo coronó como ganador, la repercusión de su participación fue abrumadora. La industria, los medios y el público comenzaron a hablar de ese joven con voz de acero y alma de bolero. El eco de su interpretación resonó más allá del evento, abriéndole puertas en México y en el resto de América Latina. Consolidado ya como una figura emergente, Mijares aceptó una segunda propuesta para regresar a Japón como artista residente de un exclusivo hotel. A diferencia de la primera vez, ahora lo hacía con un contrato profesional, una agenda definida y una perspectiva clara. Esta experiencia sería una plataforma de lanzamiento, no una etapa de transición. Durante esa segunda etapa en Asia, Mijares no solo continuó perfeccionándose, sino que también comenzó a componer y a imaginar una carrera de largo plazo. Cantaba en varios idiomas, interpretaba clásicos universales y se enfrentaba cada noche a un público distinto. Esa dinámica lo obligó a ser versátil, a afinar su oído y a dominar los matices más sutiles del arte interpretativo. A su regreso definitivo a México, lo esperaba una industria musical que ya lo miraba con otros ojos. Mijares no era una promesa, era una realidad en ascenso, y lo mejor estaba aún por llegar. Conciertos multitudinarios, giras internacionales y colaboraciones con otros artistas de renombre. Pero más allá de los reflectores, Manuel Mijares también enfrentaba el enorme reto de sostener una carrera de largo aliento en un medio volátil. Él sabía que el talento por sí solo no era suficiente. Por eso decidió profesionalizar aún más su trabajo. Eligió con rigor a sus productores, seleccionó con cuidado el repertorio de cada nuevo disco y mantuvo una disciplina casi militar en sus ensayos y presentaciones. Su esfuerzo se vio reflejado en la calidad de sus producciones. Discos como Un hombre discreto, 1989,
y Que nada nos separe, 1991, no solo confirmaron que su éxito no era pasajero, sino que Mijares estaba construyendo un legado. Canciones como Para amarnos más, Baño de mujeres o No hace falta se convirtieron en clásicos de la balada romántica en español. Su voz, intensa, profunda, con un timbre inconfundible, ya formaba parte del imaginario colectivo latinoamericano. Al mismo tiempo, su figura pública fue consolidándose como la de un caballero de la música. Siempre respetuoso, elegante en sus declaraciones y alejado de los escándalos, Mijares cultivó una imagen sobria, casi intachable. Esta actitud le granjeó el respeto no solo de sus seguidores, sino también de sus colegas en la industria musical. Sin embargo, ni siquiera los artistas más sólidos están exentos de altibajos. A mediados de los años 90, con la irrupción de nuevas tendencias y el auge del pop juvenil, Mijares enfrentó un momento complejo. La industria comenzaba a cambiar. Lo que antes era sinónimo de calidad, baladas orquestadas, letras profundas, voces potentes, empezaba a ser desplazado por producciones más visuales, más comerciales. Mijares, sin perder su esencia, tuvo que reinventarse. Fue entonces cuando se arriesgó a explorar otros formatos, participó en musicales, grabó duetos con artistas jóvenes, incursionó en géneros diferentes sin abandonar nunca su ADN romántico. Uno de los momentos más significativos de esa etapa fue su colaboración con Lucero, su entonces esposa, con quien grabó temas memorables y realizó presentaciones conjuntas que el público adoraba. Su historia de amor, aunque con final doloroso, fue durante años una de las más queridas por los fans, que veían en ellos la encarnación del amor romántico en la vida real. El divorcio de Lucero y Mijares en 2011 conmocionó a muchos, pero fue manejado con tal madurez y respeto que ambos ganaron aún más admiración. Se separaron como pareja, pero no como artistas ni como padres. Continuaron compartiendo escenario en varias ocasiones, demostrando que el afecto mutuo y la profesionalidad podían coexistir. Después de la separación, Mijares vivió una etapa más introspectiva. Lanzó álbumes más personales, con un sonido más sobrio, como Cantar por Cantar y Vivir Así, donde rindió homenaje a grandes clásicos latinos. Estas producciones marcaron una fase de madurez artística, en la que no buscaba romper récords de ventas, sino emocionar desde la autenticidad. En la última década, su popularidad ha vivido un renovado auge, gracias a las plataformas digitales y a la nostalgia de quienes crecieron con su música. Mijares se ha convertido en un artista intergeneracional. Niños, jóvenes y adultos reconocen su voz y su legado. Las giras junto a Emmanuel, como parte del exitoso Tour Amigos, lo consolidaron como un ícono del pop romántico, demostrando que su talento sigue vigente. Pero en medio de todo ese renacimiento artístico, surgió una preocupación. En los últimos meses, varios medios comenzaron a especular sobre su estado de salud. Se habló de agotamiento físico, de una posible afección en la voz, incluso de un retiro parcial. Aunque Mijares ha evitado confirmar o desmentir versiones, su menor presencia en los medios y la cancelación de algunas presentaciones reavivaron los rumores. Cercanos al artista aseguran que se encuentra en una etapa de reflexión. Quiere bajar el ritmo, priorizar su bienestar y su familia. Está escribiendo sus memorias, contemplando la posibilidad de un último gran proyecto antes de retirarse gradualmente de los escenarios. Se trataría, según fuentes, de una gira de despedida que recorrería México, Estados Unidos, Centroamérica y algunos países de Sudamérica. ¿Será el fin definitivo de su carrera? Es difícil saberlo. Lo cierto es que Manuel Mijares no necesita demostrar nada más. Ha construido una trayectoria impecable, un repertorio insuperable y una conexión con el público que trasciende generaciones. Su legado está hecho de canciones que no solo se escuchan, sino que se sienten, de letras que acompañaron a miles en sus momentos más felices o más tristes, de una voz que, sin importar los años, sigue siendo capaz de estremecer. Y quizás lo más admirable de Mijares no sea solo su talento, sino su coherencia,
porque en un mundo donde las estrellas suben y caen con rapidez, él ha permanecido fiel a sí mismo, sin estridencias, sin escándalos, solo con música, solo con verdad, solo con el corazón, el esplendor de una voz y el amor que conquistó a un continente. A finales de los años 80 y a lo largo de la década de los 90, Manuel Mijares no solo consolidó su carrera, la elevó a un nivel reservado para pocos, con el lanzamiento de álbumes como Así como soy, 1989, y Que nada nos separe, 1991. Su nombre quedó sellado para siempre en el firmamento de la música romántica en español. Cada uno de esos trabajos no solo fue un éxito en ventas, sino un desfile de himnos que resonaban en radios, telenovelas y corazones enamorados. El impacto de sus canciones en la cultura popular fue tan contundente que muchas de ellas se convirtieron en bandas sonoras de historias televisivas emblemáticas. La industria encontró en él una voz confiable, con un timbre noble y una interpretación emocionalmente impecable, capaz de elevar cualquier producción dramática. No era raro que sus temas aparecieran como fondo de escenas climáticas en los melodramas más vistos de la época, ayudando a consolidar aún más su imagen de voz del amor. Al mismo tiempo, Mijares supo rodearse de los mejores. Comenzó a colaborar con otros artistas consolidados, participó en duetos y conciertos especiales y formó parte de una red artística que lo situó como uno de los pilares de la música latina contemporánea. Pero lo más admirable fue que, a pesar del estrellato, nunca cayó en el juego del escándalo. En una época en la que los tabloides perseguían a los famosos con hambre de titulares jugosos, Mijares se mantuvo con los pies firmes y la voz clara. Su carrera fue, desde el principio, sinónimo de respeto, disciplina y autenticidad. Mientras otros necesitaban controversias para mantenerse vigentes, él dejaba que su arte hablara, y lo hacía con tal elocuencia que durante décadas siguió lanzando discos, reinventándose sin traicionar su esencia. Su estilo romántico se mantuvo como sello personal, pero supo incorporar matices modernos, arreglos actuales y colaboraciones frescas que lo conectaban con nuevas generaciones. En cada etapa de su vida artística, Mijares demostró algo que pocos pueden lograr: evolución sin perder identidad. Sin embargo, su historia no se limita a la música. En el imaginario colectivo de México y América Latina, su figura también está íntimamente ligada a uno de los romances más célebres del entretenimiento: su relación con la cantante y actriz Lucero. La unión entre ambos fue una especie de crónica de amor en tiempo real, seguida por millones de personas que veían en ellos la encarnación del cuento de hadas moderno. Y no era para menos. Lucero ya era una estrella consolidada desde su adolescencia. Con una carrera impresionante tanto en la televisión como en la música, su carisma y versatilidad la habían convertido en la novia de América. Mijares, por su parte, había conquistado al público con su romanticismo elegante, su perfil sereno y una voz que no necesitaba adornos para emocionar. Cuando comenzaron a aparecer juntos en eventos musicales a principios de los años 90, el interés de la prensa y el cariño del público no tardaron en estallar. En 1996, la relación dio un giro más íntimo. El noviazgo se formalizó y los rumores de boda se intensificaron. Finalmente, el 18 de enero de 1997, se celebró uno de los eventos más icónicos en la historia del espectáculo mexicano: la boda de Mijares y Lucero. El evento fue transmitido en vivo por televisión, en horario estelar, y se convirtió en un fenómeno mediático sin precedentes. Millones de personas sintonizaron sus pantallas para ver cómo dos de sus ídolos juraban amor eterno ante cámaras, flashes y un país entero conmovido. La ceremonia se llevó a cabo en la capilla de San Ignacio de Loyola, en la Ciudad de México. Fue una boda de ensueño. Un vestido deslumbrante para ella, una elegancia sobria para él, invitados del mundo artístico y político, y una producción digna de una película. Más que una celebración, fue una declaración. En plena era dorada de la televisión, el romance también podía ser un espectáculo, pero uno lleno de autenticidad.
Después del matrimonio, la pareja continuó conquistando corazones, ahora como dúo. Se presentaban juntos en programas de televisión, ofrecían entrevistas donde mostraban una complicidad entrañable y ocasionalmente cantaban a dúo, generando una emoción indescriptible en sus seguidores. Lucero y Mijares se convirtieron en el símbolo de la armonía entre vida personal y éxito profesional, algo que pocos artistas logran mantener sin fracturas. La familia creció y la felicidad se multiplicó. El 12 de noviembre de 2001 nació su primer hijo, José Manuel Mijares, y el 2 de febrero de 2005 llegó la pequeña Lucero Mijares, quien desde muy temprana edad demostró haber heredado el talento vocal de sus padres. Los medios comenzaron a especular con la posibilidad de una futura estrella en ascenso, y el público los veía como una familia ejemplar, discreta y amorosa. Sin embargo, como toda historia humana, también enfrentaron desafíos. Con el paso del tiempo, las exigencias profesionales, las diferencias personales y la evolución natural de sus caminos individuales fueron abriendo una distancia que terminó por traducirse en una separación. En 2011, tras más de una década de matrimonio, Mijares y Lucero anunciaron su divorcio. La noticia fue recibida con tristeza por los fans, pero también con admiración por la madurez con la que manejaron el proceso. Nada de escándalos, ninguna guerra mediática. Todo lo contrario, respeto, cuidado mutuo y una promesa cumplida de seguir siendo una familia unida por el amor a sus hijos y por los años compartidos. Con el tiempo, esa promesa no solo se mantuvo, sino que se transformó en una colaboración artística esporádica pero poderosa. Años después de su divorcio, Lucero y Mijares sorprendieron al público con presentaciones conjuntas, donde revivían la magia de su historia con profesionalismo, cariño y complicidad. El público los aplaudió no solo por su música, sino por su capacidad de construir una narrativa madura del amor. Aquella en la que la relación puede transformarse, pero no destruirse, en la que la amistad y el respeto sobreviven al romance. Hoy, Manuel Mijares sigue siendo una de las voces más emblemáticas de la música en español. Su legado va más allá de los discos vendidos o los conciertos abarrotados. Está en la elegancia con la que ha manejado cada etapa de su vida, en la profundidad emocional de sus interpretaciones, en la forma en que ha sabido mantenerse vigente sin sacrificar su integridad artística. Su carrera continúa. Su voz, con los años, ha ganado matices más profundos. Y su historia, lejos de apagarse, sigue escribiéndose en cada escenario donde se presenta, en cada generación que lo descubre, en cada canción que revive el amor de una época. Porque Mijares no es solo un artista, es una referencia. Un emblema de cómo la música puede ser refugio, compañía y testimonio de vida. Personas que lo aclamaban con la misma pasión de los años 80. Su voz, inconfundible, seguía emocionando en cada escenario. Y su presencia escénica, lejos de haberse desvanecido con el tiempo, se volvía más sólida, más íntima, más auténtica. A pesar de que ya no estaba en la cima de los rankings como en sus años dorados, Mijares se mantuvo vigente, con una base de seguidores fieles que valoraban su coherencia artística y su entrega constante. Durante esta etapa, también comenzó a explorar colaboraciones con otros artistas, tanto consagrados como emergentes. Participó en duetos con figuras como Yuri, Pandora y Emmanuel, y poco a poco fue integrándose al circuito de conciertos en formato nostalgia, donde los clásicos del pop y la balada romántica vivían un nuevo auge entre públicos de todas las edades. Esta estrategia le permitió reinventarse sin traicionar su esencia, logrando una conexión renovada con nuevas generaciones que comenzaban a descubrir su música a través de plataformas digitales. Uno de los proyectos más representativos de esta etapa fue la gira Tour Amigos junto a Emmanuel, con quien mantiene una gran amistad y una química artística innegable. Juntos, ofrecieron espectáculos memorables en los principales escenarios de América Latina y Estados Unidos, donde revivieron éxitos como Bella Señora, La Última Luna, Soldado del Amor y Toda la Vida. La crítica celebró no solo la calidad vocal de ambos,
que se mantenía intacta a pesar del paso de los años, sino también la complicidad, el humor y la camaradería que transmitían desde el escenario. Además de su trabajo en vivo, Mijares no dejó de grabar. En 2008 lanzó Hablemos de Amor, un disco producido por Memo Gil, que fue bien recibido por su calidad sonora y por la madurez interpretativa del artista. En esta obra, Mijares demostró una evolución emocional, abordando temas con una profundidad distinta, más reflexiva, más centrada en los aprendizajes de la vida que en las pasiones arrebatadas de la juventud. Canciones como Te ha robado o Por ella mostraron a un Mijares más introspectivo, más humano. En los años siguientes incursionó también en el formato sinfónico, grabando versiones orquestadas de sus grandes éxitos en colaboración con ensambles sinfónicos nacionales. Este giro musical permitió que su repertorio cobrara nueva vida con arreglos grandilocuentes y emotivos, elevando su ya respetada discografía a un nivel de sofisticación pocas veces explorado en la música romántica latina. Esta etapa sinfónica también fue elogiada por la crítica, que resaltó la valentía de un artista maduro al atreverse a reinterpretar su propio legado sin miedo a las comparaciones. Mijares también comenzó a tener una presencia más activa en los medios como comentarista y mentor. Participó como juez en programas de talentos como La Voz México, donde compartió su experiencia con jóvenes promesas del canto. Su estilo cálido pero firme, su capacidad para dar consejos útiles y su manera respetuosa de criticar, lo convirtieron en uno de los mentores más queridos por los participantes y por el público. En lo personal, después de su divorcio con Lucero, Mijares mantuvo una vida privada muy reservada. Si bien ha sido relacionado con algunas mujeres, nunca ha vuelto a tener una relación pública tan visible como la que tuvo con la madre de sus hijos. Se ha enfocado en sus amistades, en el bienestar de sus hijos, a quienes define como su mayor orgullo, y en una rutina saludable que incluye ejercicio, buena alimentación y un ritmo de trabajo más balanceado. En diversas entrevistas ha hablado con honestidad sobre el paso del tiempo, sobre la fama y sobre los desafíos de reinventarse en una industria cada vez más competitiva. El tiempo te enseña a soltar lo superficial y a enfocarte en lo esencial, declaró en una ocasión. Esa filosofía se refleja en su música actual, donde hay más calma, más profundidad y menos necesidad de demostrar. El 2021 trajo una grata sorpresa para sus seguidores, la gira y el proyecto musical conjunto con Lucero. Hasta que se nos hizo que no solo fue un éxito de taquilla, sino un fenómeno emocional. Verlos nuevamente juntos, compartiendo escenario, fue para muchos un acto de catarsis y celebración. La gira tuvo una mezcla de nostalgia, respeto y arte en su máxima expresión. Lejos de revivir el pasado desde la melancolía, fue un testimonio de lo que dos artistas pueden construir incluso después de una separación. Hoy, a sus más de 6 décadas de vida, Manuel Mijares sigue siendo una figura imprescindible en la música latina. Su voz, aún potente y melodiosa, sigue llenando teatros y auditorios. Su legado es innegable. Más de 30 discos, cientos de canciones, miles de conciertos y millones de corazones tocados por su arte. Pero lo que realmente hace grande a Mijares no es solo su talento, es su coherencia, su capacidad de permanecer fiel a sí mismo, su elegancia dentro y fuera del escenario, su manera de envejecer con dignidad en un medio que suele ser cruel con el paso del tiempo, y sobre todo su música, esa que aún hoy cuando suena detiene el tiempo, acelera el pulso y hace que el amor, en todas sus formas, vuelva a sentirse más cerca. Renacer constante, Mijares, la voz que sigue enamorando generaciones en la era del streaming. A estas alturas de su carrera, cuando muchos de sus contemporáneos ya se han retirado o han quedado atrapados en la nostalgia de su pasado, Manuel Mijares sigue mirando hacia adelante. No como quien intenta aferrarse a los reflectores, sino como un artista que ha comprendido el valor de la permanencia auténtica. Y lo ha hecho no desde el escándalo ni desde el artificio, sino desde la música misma, desde el respeto por su obra, por su público y por su historia. Una de las decisiones más estratégicas y exitosas
de su etapa reciente fue la apuesta por los álbumes conceptuales. En 2009 sorprendió con Vivir Así, un disco de versiones que reimaginaba grandes clásicos de la música latina. No era un simple ejercicio de nostalgia, era una reinterpretación cuidada, elegante, con arreglos nuevos que mantenían el alma original de cada canción. El resultado fue tan bien recibido por crítica y público que, al año siguiente, llegó Vivir Así Volumen 2, consolidando la fórmula y reafirmando a Mijares como un intérprete versátil y sofisticado. No era la primera vez que Mijares lograba revitalizar su imagen, pero sí una de las más simbólicas. Con estos discos demostró que no necesitaba competir con los ritmos de moda para mantenerse vigente. Bastaba su voz, intacta, profunda, reconocible desde la primera nota, y una sensibilidad artística que había madurado con el tiempo. En 2014 lanzó No se me acaba el alma, un álbum de temas inéditos que apostaba por nuevas composiciones sin abandonar el romanticismo que lo definía. Fue un retorno a la creación desde cero, una reafirmación de que su compromiso con el género no era una pose ni una fórmula repetida, sino una vocación verdadera. Mijares no cantaba para vender, cantaba porque era lo que le daba sentido a su vida. Paralelamente, su carrera se vio fortalecida por alianzas que supieron captar el espíritu de su historia artística. Uno de los más grandes aciertos fue el espectáculo Tour Amigos, una gira junto a su entrañable colega Emanuel. Dos voces legendarias, dos trayectorias paralelas, un mismo lenguaje, el de la música romántica de calidad. El tour se convirtió en un fenómeno de taquilla, recorriendo países de toda América Latina y llenando auditorios con generaciones distintas que coreaban los mismos éxitos. Este éxito compartido demostró algo esencial: que Mijares, incluso después de décadas de carrera, seguía siendo capaz de movilizar multitudes y emocionar como en sus mejores años. No era un acto de nostalgia, era una celebración de vigencia. Pero si hubo un evento que tocó una fibra particularmente profunda en el corazón del público, fue su reencuentro musical con Lucero. Tras su separación en 2011, ambos mantuvieron una relación de respeto y colaboración, especialmente por sus hijos. Sin embargo, fue en 2020, en plena pandemia y ante la necesidad de reinventar la forma de conectar con los fans, que decidieron reunirse para un concierto virtual titulado Siempre Amigos. El evento fue un éxito rotundo, no solo por la calidad musical, sino por la carga emocional que implicaba ver a dos artistas que compartieron vida, escenario y legado, volver a unirse frente a miles de espectadores en línea. El cariño del público fue tal que el proyecto evolucionó a una gira presencial, hasta que se nos hizo. En ella, Lucero y Mijares ofrecieron una experiencia única, reviviendo sus más grandes éxitos, compartiendo anécdotas y demostrando una complicidad genuina que traspasaba cualquier etiqueta. Más allá del reencuentro artístico, este gesto de madurez y profesionalismo fue leído como un símbolo de lo que ambos representan. Figuras que han sabido crecer con dignidad, sin usar su vida privada como espectáculo, pero tampoco negando su historia en común. Juntos revalidaron el poder de la música como puente, como lugar de reencuentro, como espacio sanador. En paralelo a su actividad en los escenarios, Mijares también se adaptó a los nuevos lenguajes de la industria. Participó como jurado en programas de talentos, donde no solo mostró su carisma natural, sino también un profundo conocimiento musical y una empatía que lo convirtieron en uno de los jueces más queridos por los concursantes. Su presencia en estos formatos permitió que una nueva generación, que quizás no vivió su auge en los años 80 y 90, descubriera la riqueza de su trayectoria. En el mundo digital, Mijares también supo plantar bandera. Sus canciones siguen siendo ampliamente reproducidas en plataformas como Spotify y YouTube, donde acumula millones de streams. Clásicos como Para amarnos más, Soldado del amor o Bella siguen figurando en playlists de baladas latinas, demostrando que su obra sigue tocando corazones incluso entre oyentes más jóvenes. Activo en redes sociales, cercano a sus fans y con un humor entrañable, Mijares ha logrado algo que pocos artistas logran: mantenerse presente sin volverse rehén de la inmediatez.
Comparte momentos personales, interactúa con su audiencia y muestra que, a pesar de los años de carrera, sigue tan apasionado como el primer día. Su álbum más reciente, Señor Amor, 2022, es prueba de ello. Un disco en el que vuelve a interpretar clásicos del romanticismo, pero con una madurez interpretativa que solo se logra con el tiempo y la experiencia. El proyecto fue aclamado por su producción impecable, su sensibilidad emocional y por mantener intacto ese sello que lo ha acompañado desde el inicio, la elegancia. A diferencia de muchos cantantes que, al enfrentar los cambios en la industria, optan por estrategias comerciales agresivas o reinvenciones forzadas, Mijares se ha mantenido fiel a sus principios musicales. Ha sabido incorporar elementos actuales, pero sin renunciar a la esencia de la balada romántica. Esa fidelidad a su estilo ha sido una de sus mayores virtudes y una de las razones por las que sigue siendo respetado no solo por el público, sino también por colegas y críticos. Otro aspecto esencial de su legado es su constante compromiso con la excelencia. Sus álbumes siempre han contado con compositores de primer nivel, músicos virtuosos y una producción meticulosa. Para Mijares, cada disco es una obra que debe resistir el paso del tiempo, no un producto de consumo rápido. Esa visión artesanal ha hecho que su música no solo venda, sino que trascienda. Pero quizás el mayor logro de Mijares sea su conexión permanente con el público. A lo largo de su carrera ha cultivado un vínculo emocional profundo con sus seguidores. Se ha ganado no solo su admiración, sino su cariño. Y lo ha hecho siendo accesible, cercano, humano. En un medio donde el ego suele inflarse con la fama, Mijares siempre ha mantenido una actitud humilde. En entrevistas, en encuentros con fans, en sus redes sociales, nunca ha dejado de agradecer. Nunca ha perdido de vista que su carrera existe gracias a quienes lo escuchan. Y ese reconocimiento, ese respeto bidireccional, es una de las claves de su permanencia. En un mundo que cambia a velocidades vertiginosas, donde los éxitos son fugaces y las modas dictan lo que suena hoy, y muere mañana, Manuel Mijares representa una rara excepción. La constancia, la solidez, la emoción verdadera. Sigue cantando, sigue llenando teatros, sigue enamorando. Y lo hace porque su voz, más que un instrumento, es un testimonio de amor, de perseverancia, de autenticidad. A cada nota, Mijares nos recuerda que las emociones profundas no pasan de moda, porque mientras haya alguien dispuesto a escuchar con el corazón, la música de Mijares seguirá sonando. Y él, sin buscarlo, seguirá siendo lo que siempre fue. Un clásico, y que cuando una canción nace del alma, no importa cuánto tiempo pase, siempre encontrará oídos y corazones dispuestos a sentirla. Así es la música de Manuel Mijares, un reflejo sonoro del amor, la nostalgia y la dignidad artística que ha sabido resistir el paso de los años sin desdibujarse ni ceder a modas pasajeras. En un entorno cada vez más acelerado y dominado por algoritmos, Mijares representa la calma que reconforta, la voz que abraza, el romanticismo que no pide permiso. Su manera de interpretar, sin excesos ni artificios, se mantiene como un faro para quienes todavía creen que una melodía bien escrita puede cambiar el estado de ánimo de todo un día, e incluso marcar momentos cruciales en la vida de alguien. Uno de los aspectos que más resaltan en su carrera es esa coherencia entre el artista y el ser humano. Mijares nunca necesitó reinventarse a través de escándalos, ni abrazar lo efímero para seguir vigente. Su elegancia, su serenidad y su respeto por el público han sido constantes que han cimentado su credibilidad. Ha cultivado una imagen que se sostiene en la calidad más que en la espectacularidad, en la conexión emocional más que en el impacto visual. Además, su evolución como intérprete también ha estado marcada por una constante búsqueda de significado. Con los años, sus letras ganaron profundidad. Su voz adquirió nuevos matices y su repertorio comenzó a hablar no solo del amor romántico, sino también de la introspección, el crecimiento personal y las pérdidas. En ese sentido, Mijares maduró con su público, acompañándolo en distintas etapas de la vida y convirtiéndose en un cronista emocional de su generación. A lo largo de más de 4 décadas de trayectoria, ha grabado decenas de álbumes, vendido millones de copias y realizado giras internacionales que abarcaron desde grandes auditorios en México hasta escenarios en Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica.
Su música ha cruzado fronteras y su voz ha sido reconocida en distintos rincones del mundo como un símbolo del bolero moderno y la balada latina. Y es que, en tiempos donde las listas de reproducción cambian cada semana y donde las canciones suelen durar lo que una historia en redes sociales, la permanencia de Mijares en el corazón del público es más que un logro artístico. Es un acto de resistencia emocional. Su música no busca viralizarse, busca quedarse. No necesita efectos ni artificios, solo necesita una voz, una letra sincera y un piano que la acompañe para tocar lo más profundo de quien la escucha. Las nuevas generaciones, que quizás descubrieron a Mijares por curiosidad o por la recomendación de alguien mayor, terminan quedándose por una razón sencilla. Sus canciones dicen algo que el alma entiende, aunque el cuerpo no lo sepa explicar. Porque en un mundo plagado de estímulos inmediatos, la autenticidad tiene un valor incalculable. Y Mijares, sin jamás haberse traicionado, ha sabido mantenerse como uno de los últimos románticos que no han necesitado disfrazarse para seguir brillando. A su estilo, con voz firme pero siempre elegante, Mijares ha sabido ser discreto en lo personal y monumental en lo musical. No busca titulares con su vida privada, no necesita. Su historia está escrita en la melodía de Para amarnos más, en la intensidad de El privilegio de amar, en la nostalgia de Si me tenías. Cada uno de esos títulos no es solo una canción, es un pedazo del alma colectiva de todo un continente. Incluso su vida personal, marcada por su relación y posterior separación de Lucero, ha sido tratada con una madurez que escasea en el mundo del espectáculo. Lejos de convertir su intimidad en un producto de consumo, supo transformar los capítulos de su historia en puentes de respeto, tanto con ella como con su audiencia. Juntos han demostrado que el amor puede evolucionar, madurar y transformarse sin perder el afecto ni la dignidad. Y ahora, a sus más de 60 años, Mijares no solo sigue cantando, sigue enseñando. Enseñando que el arte verdadero no se agota, que las emociones bien contadas no tienen fecha de vencimiento, que el amor, cantado con la verdad del corazón, nunca pasa de moda. Ya sea en un teatro lleno o en un auricular solitario durante una noche de insomnio, la voz de Mijares sigue teniendo el poder de acompañar, consolar y emocionar. Su trayectoria no ha sido una carrera de éxitos inmediatos, sino una construcción paciente y sólida. Álbum tras álbum, concierto tras concierto, ha edificado una obra que ya pertenece al patrimonio cultural de la música en español. Ha sido parte de la historia sentimental de millones de personas, y su influencia sigue latiendo en cada acorde de quienes se atreven a cantar sobre el amor sin cinismo ni miedo. Manuel Mijares, sin necesidad de buscarlo, se ha convertido en un clásico viviente, en un referente que une generaciones, que recuerda que la elegancia no está reñida con la emoción, y que el respeto por el arte es una forma de amor. Su legado no es solo un conjunto de discos o premios, sino una forma de estar en el mundo, con honestidad, con sensibilidad y con la certeza de que la música, cuando se canta desde lo más profundo, nunca muere. Y así, mientras el mundo cambia a un ritmo vertiginoso, mientras lo efímero parece gobernarlo todo, Mijares permanece, como un faro, como un testimonio vivo de que la belleza aún importa, que el amor, cuando se canta con verdad, es capaz de sobrevivirlo todo, y que las grandes voces, esas que no solo entonan melodías, sino que cuentan verdades del alma, nunca se apagan, solo se hacen eternas,